Son importantes estas cosas porque uno aprende, y en estos temas que ustedes han desarrollado son mis maestros. Yo me llevo mucho material para estudiar y agregarle a los temas que solemos tratar en la revista. Me voy a disculpar, pero nosotros en todas las presentaciones que hacemos hablamos de aquello que nos precedieron y que nos permitieron participar de este camino. Hay una imagen previa, no sé si está, porque quiero que ustedes sepan quién les está hablando. Bueno, está bien, no hay problema. Yo soy el director de la revista Cuadernos para el Encuentro en una Nueva Huella Argentina y coordino nacionalmente el Foro Patriótico y Popular. Este hombre que ustedes ven es el doctor Mario Gulich, que fue un físico argentino, fue quien nos convocó en el año 91, cuando ya estaba clara cuál era la orientación del gobierno de Carlos Menem y a dónde marchaba la Argentina en ese momento. Mario fue un científico brillante, como dirían uno de los integrantes de nuestro Instituto de Estudios Nacionales, este es un país donde hay 200 promocionados y miles de ignorados. Este es uno de los ignorados de este país. Es el creador del primer satélite argentino, el satélite SAC-B, satélite para investigaciones científicas. Fue un hombre que fue convocado por la NASA, fue convocado por las agencias espaciales de Francia e Italia, pero Mario, aparte de ser un cerebro brillante, era un gran patriota y se quedó en la Argentina y condujo durante muchos años los destinos de la Comisión Nacional de Asuntos Aeroespaciales. En homenaje a él, en el año 2000, no recuerdo ahora si 4 o 5, se le impuso al Instituto de Estudios Aeroespaciales de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Comisión Nacional de Asuntos Aeroespaciales el nombre de Mario. Y como es un nombre reconocido mundialmente, hay un satélite que pusieron en la atmósfera los científicos americanos que lleva inscripto su nombre y sus méritos científicos. Como es un hombre que es desconocido y que no es referenciado nunca, y ahora cuando está cuestionado tan seriamente la posibilidad del desarrollo científico y técnico argentino, nada más noble que traerlo hasta ustedes para que lo conozcan. La siguiente. Y este hombre nos convocó y armamos grupos de estudios. En el área de defensa lo encabezó el coronel Francisco Javier de Guernica. De Guernica fue un militar que se opuso al golpe del 24 de marzo del 76. Les puedo decir que de Guernica fue el hombre que le propuso a la señora presidenta entonces, María Estela Martínez de Peor, detener a Videla a fines del 75 para evitar el golpe. Él fue pasado a retiro el 23 de marzo del 76. Seguimos. El vicecomodoro Martorano, que fue decán de Perón entre el 45 y el 55 y uno de los líderes de la resistencia peronista hasta el retorno de Perón en el año 74, digo bien. El suboficial Marcelino Sánchez, sigamos. Y este es el hombre que fundó el foro que yo coordino nacionalmente, el teniente coronel Adolfo Filipó, que fue el líder de la revolución del 9 de junio del 56 en La Pampa, que fue el único lugar donde triunfó y que a nivel nacional lideró el teniente general post-mortem Juan José Valle, fusilado el 12 de junio del 56 por la dictadura de Rojas y Aramburu. Antes de entrar en esto, yo soy sincero, les voy a decir, tengo una preocupación en si esto que yo les traigo les va a resultar útil a ustedes, teniendo en cuenta la riqueza de lo que ya fue expuesto en relación al problema de la soberanía en estas zonas y en la nación. Lo primero que me gustaría señalar es que esta conferencia se hace en momentos en donde estamos asistiendo a una gran pueblada en Misiones. Y eso no me parece menor, porque allí empezó la lucha encabezada por los docentes, siguieron los agentes de salud, y después se produjo la fractura horizontal de la fuerza policial en Misiones. Dejo esto como una reflexión. Cuando se producen este tipo de situaciones, es difícil medir la hondura de lo que se está incubando en una Argentina
frente a un gobierno que se ha propuesto completar la destrucción que se inició el 24 de marzo del 76, se desarrolló con Menem, con Macri, y ahora vienen a coronar. Coincido con todo lo que se ha dicho y entiendo que la ley de bases es una ley que viene a poner en remate a la Argentina y coronar lo que empezó en el 76. Y por eso coincido en la lucha para enfrentarla y derrotarla. Pero me parece que hay que tener en cuenta que lo que aparece en Misiones es lo que viene en la Argentina. Y con esto después voy a cerrar para dar una cosa más optimista en relación a las posibilidades de la independencia nacional a la cual se ha hecho invocación. Creo que Raúl invocó la necesidad de una nueva independencia. Bueno, como seguro voy a mezclar todos los papeles. Yo le voy a proponer un viaje al revés. Del lago Escondido al Atlántico, del Atlántico a Malvinas y de Malvinas al mundo. Ayer ustedes por ahí tuvieron la paciencia de escuchar o ver algo del show que se armó en el Luna Park. Hoy, bueno, yo no lo escuché porque si bien no soy de estómago sensible, está grande para algunas cosas. Pero hoy leí en detalle el discurso del presidente y tiene muchos aristas que sería muy bueno. Esta no es la oportunidad, pero sería muy bueno. Pero él presenta un mundo que es un mundo que solo está en la teoría de él, porque el mundo en el que estamos nosotros es un mundo que avanza rápidamente hacia una nueva guerra mundial. No es un vaticinio fatalista el que quiero decir, pero si yo me limito a la historiografía clásica, tendría que decir que cuando hay un imperio que está dominando en el mundo y aparece uno nuevo, el conflicto es inevitable. Y si voy a la teoría del imperialismo, el surgimiento, ahí se desprendió la bandera, el surgimiento de un imperialismo nuevo, como es el caso del imperialismo chino, a partir de la asunción de Deng Xiaoping en 1978, lo que estamos asistiendo es a la disputa entre grandes potencias por el control del mundo, de las riquezas y del comercio. Esto empezó, si se quiere, esta etapa con la invasión rusa a Ucrania. Este mapa es complicado, tiene muchas flechas, muchos chirimbolos. Lo que trata de explicar este mapa es la disputa de las regiones clave del mundo, entre la que está las Malvinas y la que está la Argentina. Sí, cualquier cosa uso esta luz. A ver, pasá la otra porque no me acuerdo. No, dejemos la primera. Es decir, ahí, permiso, voy a avanzar. La razón por la cual hay un fenómeno concomitante. La OTAN y Estados Unidos avanzan sobre Rusia, no voy a hacer el detalle en la historia porque no hay tiempo, y Rusia va a la invasión de Ucrania. La cuestión ahí es el control de Crimea, porque lo que está en discusión es el control de las vías navegables y los mares. En el siglo XVII los ingleses definieron si su dominio iba a ser territorial o su dominio iba a ser marítimo. Eso lo definió Cromwell. En las actas de navegación hubo 4 guerras para definir quién era la potencia dominante en el control de los mares, con los Países Bajos, con Holanda. Finalmente Inglaterra se impone e Inglaterra empieza a ocupar las islas más importantes del mundo que hacen al control de las vías navegables. Controla, acá no se ve bien, pero en esa flecha que dice Estados Unidos, ahí está la isla Ascensión, domina Gibraltar, que es la salida del Mediterráneo, y la línea atlántica se completa. Inglaterra, Gibraltar, Isla Ascensión, esta que está marcada con el primer círculo naranja es Santa Elena, esta es Tristán da Cunha y ahí está Malvinas. Es decir que nosotros estamos inmersos en un sistema de disputa mundial en el cual las potencias se van jugando las posiciones
en vista de una nueva guerra. Yo sé que es conflictivo pensar en la posibilidad de una nueva guerra, pero es a donde marchan las potencias con el despliegue militar que están haciendo en el mundo. Por ejemplo, Alemania ha decidido aumentar su presupuesto militar en 300.000 millones de euros y ha pasado a discutir si retoma la obligatoriedad del servicio militar, condición sine qua non para ir a una guerra. Este es uno de los problemas que está en discusión actualmente. Bueno, esto es el cerco sobre Rusia que se ha ido desarrollando en los últimos años y que estalló en la guerra de Ucrania. Y creo que hay otra más que sigue, yo lo estoy haciendo muy rápido, y este es el cerco sobre China, que están desarrollados desde Japón, Filipinas, las Coreas, Australia, Nueva Zelanda y una isla que suele verse muy poco. Volvamos a la anterior, no a la anterior, a esta, que es la isla Marshall. Si ustedes miran el mapa, ellos tienen control desde todo el Atlántico hasta Malvinas, y como bien dijo el señor, la proyección Atlántico-Pacífico, pero también la proyección Atlántico-Índico. Tienen control de las costas sudamericanas, tienen control de las costas africanas, tienen control de la zona del Índico, con Diego García, y tienen control de la zona del este, con los países que nombré y con la isla Marshall, que es una gran base militar, no suele ser conocida. Abajo, nosotros ahí en Malvinas, marcamos esas 3 flechas. Una flecha va al pasaje de Drake, otra flecha va a las costas de Sudamérica y la otra flecha va hacia el Índico. Este no es un arbitrio nuestro, este es el mapa que Inglaterra presentó en el Parlamento de la Unión Europea cuando se discutió la distribución de las bases militares en el mundo de Europa, antes de que Inglaterra salga de la Unión Europea, pero este mapa no se modificó después del Brexit. Este mapa sigue funcionando porque lo que funciona es la OTAN, que es la gran alianza militar de los países occidentales. Sí, pasala. Bueno, lo que muestro en este mapa es lo que hoy es así. En el mundo históricamente ha habido lucha por dónde está el centro del mundo, dónde pasa el centro del mundo. En la época medieval, el centro del mundo estaba en Florencia, en el Mediterráneo. Eso duró un periodo prolongado en la historia y después el centro del mundo se trasladó a Ámsterdam, que era el principal puerto del mundo. Ayer Milei hace una referencia a la economía en la época de la conquista, pero obvia decir que ese desarrollo del que habla él se basó en el saqueo del oro y la plata de América Latina y el exterminio de las naciones que fueron sometidas a la esclavitud por parte de los colonizadores españoles. El centro del mundo se ha trasladado a Oriente y el centro del conflicto mundial está con China. Lo que tiene de peculiar la situación actual es que si bien el centro de la disputa mundial está en China, el centro de la guerra sigue estando en Medio Oriente, con una característica que hace ya 20 años o más se ha producido, que es Medio Oriente ampliado y ahora Europa. Medio Oriente era la guerra que ustedes conocieron, los mayores, los más jóvenes no, Israel y los países árabes. Eso después se amplió al norte de África y eso después se trasladó a Europa con la guerra en Ucrania. Es lo que se llama el gran conflicto militar. No sé qué otra tenemos. Este es el control que yo les digo en relación a las islas. Eso que se marca allá es la isla Diego García, acá Malvinas y ahí es la isla Ascensión. Ahí se ve el control desde el punto de vista global de los mares que son clave. Si volvemos para atrás, seguí otra más, que es el problema del petróleo, porque el petróleo sale del Golfo Pérsico y se distribuye en 3 líneas. Una línea va hacia el este y tiene que atravesar
todo ese control militar que tiene la OTAN o Estados Unidos, incluida la isla Marshall. Otra línea gira África y va hacia el mar, al Atlántico Norte, y otra línea va hacia el Atlántico Sur y cruza el pasaje de Drake. ¿Sí? Este es el mundo real del que nos habla Milei. Y en este mundo, Milei nos ha introducido en el conflicto del lado de Estados Unidos, del lado de Inglaterra, la OTAN y del lado de Israel. No es que nos compromete a futuro, él ya nos ha comprometido en este conflicto, y ahí viene la gravedad de la situación estratégica de la Argentina. Creo que... Seguí. Bueno, acá se habla de extranjerización. Este es un mapa que sintetizó el Instituto de Estudios Nuestro. Es difícil de ver porque está pequeño acá, pero cada banderita muestra el reparto de la riqueza argentina, el petróleo, las tierras, que quiero hacer una referencia particular. Este rectángulo que ustedes ven en azul y negro, esa es la zona de control de los ingleses acordada en los acuerdos de Madrid I. El acuerdo de Madrid I es el que impone el paraguas de soberanía, y el acuerdo de Madrid II es el que impone el control militar de Estados Unidos sobre los sistemas de defensa argentinos. Cuando se habla de defensa nacional, suele reducirse a la idea del instrumento militar, las Fuerzas Armadas, pero en realidad el sistema de defensa nacional es más complejo, porque incluye la política económica, la política social, la política cultural. Es decir, la defensa nacional es un conglomerado de políticas, y desde el punto de vista militar se expresa en las Fuerzas Armadas. Argentina no puede adquirir ningún material militar sin la aprobación de Inglaterra. Y estos aviones que se han adquirido ahora, que es a 5 años, veremos cuándo la Argentina tiene alguno, son viejos aviones que Dinamarca no podía venderle a nadie. Yo a los amigos que vienen a conversar conmigo les digo, es el día de hoy que todavía no le entregaron los F-16 a Ucrania. Es decir, hemos pagado 300 y pico de millones de dólares por esos aviones que no sabemos si van a funcionar y si vamos a tener, que son aviones desprovistos de todo tipo de armamento, para un negocio que le convenía a la OTAN centralmente, porque después no es el momento ni la oportunidad. Habría que discutir cuál es el sistema de defensa nacional más conveniente para un país como nosotros. Ahí también está marcada una cuestión que ustedes deben haberla escuchado hablar últimamente, que es el problema de la mal llamada hidrovía, que es la soberanía sobre los ríos interiores. Esta es una cuestión, no es nueva. ¿Me prendés alguna luz? Que estoy medio... No todas, alguna... El control el control del Atlántico y el control de los ríos interiores es algo que está en nuestra historia, aunque no lo sepamos. Me anoté porque me olvido las cosas. En 1641, en una gran batalla, voy a hacer un paralelo. Yo le decía a Raúl hoy que, por ejemplo, es muy desconocida la batalla del Cerro de la Caballada, a pesar de que fue un combate muy particular, porque retoma una tradición militar de las guerras de la independencia, que es la combinación del ejército regular, la milicia y el pueblo, que es una expresión, cuya expresión más alta la hizo el general Güemes, y la guerra de la independencia está teñida de esta característica. Bueno, la batalla de Moboré fue una batalla entre las fuerzas jesuíticas y guaraníes contra el Imperio de Portugal. Y para tener una idea de la importancia que tuvo en ese momento el control del Paraná, fue una guerra que involucró a 9.000 hombres. Tengan en cuenta que en la batalla de Maipú combatieron 9.000 hombres. En aquel año, 1641, combatieron 4.000 guaraníes y jesuitas y 4.000 del Imperio de Portugal, los banderantes, con el triunfo de las fuerzas jesuíticas y guaraníes, que desalojaron a los portugueses, y que va a estar en la base de guerras posteriores que hubo alrededor del control de ese río interior que hoy se llama hidrovía. Y en el año, voy tratando de ubicar, 1775 a 1777,
se produce la guerra por la colonia del Sacramento, que era el control de la boca del Río de la Plata. Porque el problema de controlar el río anterior es controlar el estuario del Río de la Plata. Y ahí se va a producir después la guerra del Paraná contra Francia e Inglaterra en 1845 a 1850. Se va a producir la guerra de la Triple Alianza, que va a abarcar casi 6 años, y el genocidio del pueblo paraguayo, y se logra el dominio y el control de los ríos interiores. Acá no se ve en este mapa, pero si uno sigue la línea del río Paraná hacia arriba, va hacia Bolivia, hacia el Mutún, hacia la mina de hierro, y entra en el Mato Grosso al corazón de Brasil. Es decir, que, y además, como eso se vincula al Amazonas, permite el despliegue y el control de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Es decir, no es un problema menor lo que se está librando alrededor de la discusión de la soberanía del río Paraná y de la soberanía del río de la Plata, porque eso se combina claramente con el control del Atlántico por parte de Inglaterra y la OTAN. Es decir, eso es un conglomerado. Eso afecta sobre la costa argentina, que tiene uno de los estuarios de los litorales marítimos más importantes del mundo. Las últimas mediciones que se permiten hacer por satélites y complejas dice que la Argentina tiene un litoral marítimo de 5.800 kilómetros de largo, uno de los más grandes y más ricos del mundo. Pero además, como queda dicho y lo dijo el señor, es una zona estratégica desde el punto de vista militar. Es decir, quien controla el Atlántico controla el paso más importante comercial y militar del mundo, porque es el único paso que está abierto los 365 días del año, cosa que no ocurre con ningún otro lugar, porque el estrecho de Bering se congela y por ahora es así. Si mañana el cambio climático modifica eso, lo veremos. Pero hoy por hoy no es así. Y por el Atlántico Norte no se puede salir, hay que salir obligadamente por este paso. Digo, para comprender también por qué hay tanta disputa y tanto enfrentamiento en nuestro país alrededor de este tema. Bien, después acá se hizo mención a la cuestión de la tierra. Si bien ustedes lo han expuesto correcta y yo de acuerdo, quiero decir 2 o 3 cosas. Está el problema, yo coincido con lo de los recursos naturales, el agua, la riqueza, el petróleo, todo eso que se ha dicho, estoy de acuerdo. Acá hay un tema que es la extracción de tierras raras. Este es un problema desconocido, porque está en función de la producción de armamento muy sofisticado nuevo que necesitan las potencias mundiales. Acá han saqueado en Catamarca la lumbrera, usted habrá visto el agujero que hicieron, además de llevarse el oro, y acá lo voy a corregir a algunos economistas que dicen que se puede emitir sin respaldo porque Estados Unidos emite sin respaldo. Eso no es cierto. El respaldo del dólar es oro. Lo que Nixon en 1972 eliminó es la obligatoriedad de entregar oro a cambio de dólares, porque antes vos tenías dólares, ibas a la Reserva Federal y la Reserva Federal tenía que dar oro. Ahora Nixon eliminó esa obligatoriedad, pero no eliminó el respaldo oro de la moneda. Por eso el dólar sigue siendo una moneda con respaldo, no es que no tiene respaldo. Ahora nosotros le entregamos la veta más rica de Catamarca a esa empresa, creo que se autotitulaba canadiense. Coincido con lo que dice Raúl en su integración de Canadá al Commonwealth. Y se llevaron toneladas de oro, pero también se llevaron toneladas de tierras raras, porque eso, la Argentina, y acá muestra el grado de dependencia, esas tierras fueron extraídas directamente, eran cargadas en los trenes, salían por el río Paraná. Ahí viene por qué hay que controlar el Paraná, sin ninguna control del Estado argentino. A declaración jurada, como es el petróleo. El petróleo es a declaración jurada, los minerales a declaración jurada y los granos también son a declaración jurada. El saqueo sobre la Argentina es monumental, monumental. Y además, en el problema de la tierra, quiero decir, este es el único país de América Latina
que no ha hecho ninguna reforma agraria. No hay otro país de América Latina que no haya en algún momento hecho alguna forma de reforma agraria. Nosotros mantenemos en esencia el dominio de la tierra desde la Mercedes sin divisas de la corona española. Lo que se ha ido produciendo es un reciclado de esos grandes latifundios. No existe en el mundo latifundios de 1 millón de hectáreas, de 400.000 hectáreas, de 300.000 hectáreas, como tiene los terratenientes en la Argentina. Y señalo esto porque cuando uno lee el discurso de Milei ayer, aparte de todas las falsificaciones estadísticas que Milei hace, y aparte de la falsificación teórica de la que él hace, él no nombra el problema del peso de los terratenientes en la economía argentina. Todos los productos que consumimos, es agua o un sándwich o lo que sea, tiene lo que se llama una renta del 40% actualmente. Todo lo que consumimos nosotros tiene un 40% de renta que va a parar al bolsillo de los grandes terratenientes argentinos. Hay un vínculo entre el problema de la reforma agraria y la soberanía, porque alguien citó el vaciamiento de la Patagonia. Creo que fue el señor que lo citó. Ahí nosotros tenemos una opinión. Cuando se produce la matanza de la Patagonia, cuando se produce el asesinato de los obreros en la Patagonia, si ustedes siguen la secuencia histórica que la cuenta muy bien Osvaldo Bayer, hay dos momentos. Un momento va el coronel Varela y acuerda con los obreros rurales y vuelve a Buenos Aires. Los grandes propietarios no aceptan y siguen adelante con la expoliación de los trabajadores rurales que vivían, bueno, ustedes saben mejor que yo, por ejemplo, vivían a la intemperie y dormían cubiertos con un cuero de oveja, no tenían ni techo bajo el que dormir. Ahí se produce una reunión entre el general de Lepiane, Irigoyen, a la que no asiste Varela, y el embajador británico. Lo que no hemos podido acceder es a las actas de esa reunión, porque yo creo que han sido destruidas. Pero tenemos el convencimiento por una cantidad de hechos que son concomitantes con esto que le estoy diciendo, de que los ingleses le dijeron, bien, o ustedes arreglan el problema con estos peones o lo arreglamos nosotros. Y ellos tenían ya unidades de infantería de marina en Malvinas y una goleta para desembarcar en la Patagonia, y además había ya una moneda circulante. Si ustedes van al Museo de Tierra del Fuego la van a ver, la moneda que había circulando. Incluso había ya un proyecto de bandera, y estoy diciendo esto por un peligro que creo que está latente, de secesión territorial. Entonces se acuerda la represión y se lo manda a Varela. No sé si ustedes han leído el libro de Bayer. Varela pide verlo a Irigoyen, lo cruza a Irigoyen, e Irigoyen le dijo, usted cumpla con su deber. Y Varela hace el desastre que hace, matando a 1.200. Es decir, que hay una decisión de impedir que la Patagonia se desarrolle y se fortalezca. Por eso nosotros a veces discutimos con alguna gente de las fuerzas y lo que le decimos, si ustedes quieren un proyecto de defensa nacional, lo que hay que modificar es la hipótesis de conflicto central, que es con Inglaterra y es con la ocupación territorial de nuestro país. Y el peligro de secesión, y hoy le decía a Raúl, hace muchos años a mí me tocó, fui invitado a un congreso donde escuché una larga exposición sobre la reingenierización de la Argentina, que dividía a la Argentina en 6 regiones. Una de las regiones era obviamente la Patagonia. Bueno, no terminó felizmente el congreso porque yo me opuse al proyecto de secesión. Porque el problema de la secesión territorial es un problema que lesiona los intereses de toda América del Sur, porque la única manera que la secesión puede llevarse adelante es con el dominio de una u otra potencia imperialista y la destrucción de la unidad de la patria grande de la que hablaron San Martín, Bolívar y los próceres de la independencia. Bien, una última o 2 cosas finales. Es muy importante esto que entiendo yo planteó Raúl, si no me equivoco, alrededor de 2 cosas.
el blanqueo de capitales y RIGI, el régimen para las grandes inversiones. El blanqueo de capitales creo que fue llamada la ley pasta base, si no me equivoco, por un diputado, si no me equivoco. Es una descripción exacta, perfecta, porque efectivamente en la Argentina, ya en el blanqueo de Macri, se pueden traer capitales que no se le exige saber el origen. Yo le voy a dar un dato que no sé si ustedes lo tienen. Sobre el PBI argentino hay una discusión. Hoy está en 350.000 millones de dólares, digo bien, producto de la devaluación, estuvo en 500.000 millones. Bueno, la CIA dice que es el doble. ¿Por qué la CIA dice que es el doble? Y por el narcotráfico. Porque Argentina es uno de los países donde el narco tiene un peso que ahora se ha puesto sobre la mesa en Rosario por razones que todavía no están muy claras. Y esto hace también al control del Paraná, porque la droga no sale por avión. Es imposible que salga por avión. Por avión sale una cantidad relativamente pequeña. Por tierra transita una cantidad relativamente pequeña, la ruta 34, la ruta 11. El grueso de la droga sale por el río Paraná. Y ustedes van a encontrar cada tanto una noticia de que cayó un buque con 1.400, 1.500 kilos de cocaína que había estado en el puerto de Buenos Aires 15 días o 30 días amarrado y fue capturado en Holanda o fue capturado en Alemania, porque en Europa hay toda una discusión sobre el problema del narcotráfico. Y lo del RIGI es efectivamente para mí, y quiero reafirmar lo que ha dicho Raúl, una bandera de remate de la soberanía nacional. Porque permitir que haya libre disponibilidad de los fondos, que puedan venir y a irse con lo que se quieran, invertir donde les parezca, hacer lo que quieran, es la invitación al saqueo. Y es importante porque hace a las condiciones a las que van a ser o a las que están siendo sometidas y a las que se van a agravar en las condiciones de vida del pueblo. Bueno, por último, con respecto a la perspectiva, yo les quiero hacer un paralelo y tómenlo solo como un paralelo histórico. En 1802 regresó Belgrano de Europa. Ahí se reunió con su primo, con Castelli. Tuvieron una conversación donde se habla, Castelli ya había fundado lo que era el Partido de la Independencia, y se habla de una conversación sobre las posibilidades de las revoluciones independentistas americanas del sur. En los virreinatos, en ese momento era el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Lima. Y Belgrano dice 1825, la posibilidad de la independencia de las provincias para 1825. Y como la vida no es una fotografía, la vida es compleja y tiene situaciones complejas, se produce en Inglaterra la salida del viejo dirigente del imperio inglés Pitt, el primer ministro Pitt, que serían los conservadores de ahora, y asumen lo que serían los laboristas de ahora. Les pido disculpas, no me acuerdo el nombre de ese primer ministro que lo sucede a Pitt. Y entonces viene la idea de invadir Buenos Aires. Hay una reunión con el general Miranda. Miranda le dice, ustedes están borrachos. Si ustedes pisan Buenos Aires, los argentinos, porque ya éramos conocidos como los argentinos, le van a dar una paliza. Eso no importó y se produce la invasión que dirigió Bereford, que podría decirse que fue un gran ensayo, porque él viene con 1.500 hombres. Y acá voy a decir una cosa que espero que no ofenda a nadie. Y Sobremonte huye y toda la conducción política, militar, religiosa de la Argentina va y jura fidelidad a su majestad, al rey de Inglaterra. Sobremonte huye, pero no porque es cobarde, ¿eh? Yo lo comparo a Pichetto con Sobremonte. Porque Sobremonte fue un hombre de Estado español. Es como Pichetto. Pichetto fue oficialista con Menem, fue oficialista con De la Rúa, fue oficialista con Néstor, fue oficialista con Cristina, fue oficialista con Macri y ahora es oficialista con Milei. Son hombres de Estado, se llaman así.
Aunque suene ridículo decir esto, pero es como yo sé. Sobremonte era eso. Sobremonte dijo, este es un problema entre la corona española y la corona inglesa. ¿A dónde se va a arreglar? En Europa. Se va a arreglar en Europa. No robaron los ingleses el tesoro. Sobremonte firmó el acta de entrega, eso está en el archivo de Cádiz. Esto cuentan acá para salvarle la ropa a Sobremonte. Y ahí hubo tipos que dijeron, no, dice, es humillante. Entraron a tambor batiente a Buenos Aires, era el corazón del virreinato del Río de la Plata, y todo, no quiero usar palabras irrespetuosas, y todos estos desgraciados fueron a jurar fidelidad a la reina. Y ahí se produce la derrota inglesa y el surgimiento de las nuevas unidades militares que van a ser clave en la revolución. El cuerpo de patricios, los pardos y morenos, los húsares de Pueyrredón, todo lo que va a ser el corazón militar de la guerra de la independencia posteriormente. El 14 de agosto, puede ser que esto después ustedes van a ver qué es lo que yo quiero dejarles expresado. El 14 de agosto se hace el Congreso de la Reconquista. Y los tipos que se habían tomado el piro, que se habían rajado, que habían jurado fidelidad a la reina, que no habían combatido, que habían entregado el oro, eso, fueron al Congreso y querían quedarse con la victoria. Y entonces apareció la plebe, como ellos le decían. Aparecieron los zaparrastrosos que habían combatido y que al grito de a degüello tomaron el cuartel, el fuerte, que ahora es la Casa Rosada, atrás queda un pedazo, y querían pasar a degüello todos los ingleses, y Liniers dijo, no, somos caballeros, no vamos a hacer esto. La invasión siguió, porque en realidad tiene dos momentos, 1806 y 1807. Y entonces se produce una situación, bueno, en ese congreso le dicen a Sobremonte, no vengas a Buenos Aires, si venís a Buenos Aires te fusilamos. Entonces Sobremonte, que estaba acompañado por Güemes, esquiva el camino a Santa Fe y sale por Montevideo, y en Montevideo se toma el raje a España, y en España tiene cargos altísimos Sobremonte. No es, por eso lo comparo con Pichetto, porque son hombres de Estado. Siempre están, en todos lados están. No se ofende a alguno, dígamelo, pero... Y ahí se produce una situación insólita. Buenos Aires tenía 44.000 habitantes, 11.000 se inscriben para combatir. Y entonces tuvieron que cambiar el horario de Buenos Aires. Yo sé que hay una contradicción entre todas las provincias y Buenos Aires, pero en esto tomemos en cuenta que los porteños nos portamos bien. Por ejemplo, los negocios abrían a las 8, tuvieron que abrir a las 9:30 de la mañana, porque de las 6 a las 8 el pueblo de Buenos Aires hacía ejercicios militares. Y entonces también hay una situación que es imprevisible. Los ingleses entran con 10.000 hombres. Si hoy entrara una fuerza militar con 10.000 hombres, tomaría Buenos Aires en un paseo, pero tendría el mismo problema que tuvo en Buenos Aires. Liniers se enfrenta con Álzaga y con un personaje también desconocido, como el caso de la batalla acá del Cerro de la Caballada, que es Doblas. Doblas le dice a Liniers, nosotros no podemos pelear cuerpo a cuerpo con los ingleses porque ahí está lo mejor de la tropa inglesa. Acá estaba lo que se llaman los fusileros del rey, la crema del ejército británico, la crema. Lo que venían de asesinar al pueblo hindú o al pueblo indio, esos estaban en Buenos Aires. Liniers dice, tenemos 10.000 soldados, le vamos a dar un baile. Los ingleses lo esquivan, lo dejan en ridículo, dan una vuelta y se van a Miserere, Plaza 11, y ustedes conocen lo que ahora es Plaza 11. Liniers queda en lo que se llama dislocado, porque tenía el riachuelo, si conocen ustedes, queda con el riachuelo a la espalda, tiene que dar vuelta a cruzar ese, no era la porquería que es ahora el riachuelo, era un río. Cruzar a nado, cruzar como puede, va a Miserere y lo derrotan. Y entonces, por razones que no se conocen históricas, Whitelock da la orden de frenar el avance del coronel Crawford y le da tiempo a Doblas a organizar combate de localidad. Ahí viene la historia del agua hirviendo, que ustedes recuerdan, porque era un sistema de 5 líneas de defensa. Era un abanico, Buenos Aires era un triángulo que arrancaba en el fuerte y llegaba a lo que ahora es 9 de julio, no, llegaba al Congreso y tenía
6 cuadras sería la calle Córdoba, la avenida Córdoba, 4 cuadras hasta lo que hoy es Belgrano. Ahí si ustedes van todavía están la iglesia de Santo Domingo, están las balas del cañón donde se combatió en la iglesia de Santo Domingo. Y entonces tenían los fusileros en el techo, tenían los lanceros dentro de los aguanes de las casas, tenían los niños que le cortaban con puñal los garrones a los ingleses para que no pudieran caminar, y tenían a las mujeres que tenían agua hirviendo. Cuando las líneas inglesas lograban traspasar las 3 primeras de defensa, tenían agua hirviendo y los quemaban con agua hirviendo. Y la 5ª línea estaba en lo que ahora son las diagonales, el cabildo era mucho más grande, y habían hecho lo que llaman talego de hierba, habían escondido cañones, y cuando las tropas inglesas avanzaban, los baleaban a fuego a quemarropa. La paliza fue tan grande que el coronel Crawford, eminencia del ejército británico, perdió el 80% de sus hombres. Fue una paliza inesperada. Y eso hizo que las fuerzas militares nacientes tomaran conciencia de sus posibilidades y su capacidad. En 1809 se produce el golpe de Estado de Álzaga, que trata de restaurar el dominio español. Y es derrotado por Saavedra, y se marcha ya el 25 de mayo de 1810, que no tiene nada que ver con la imagen de los paragüitas, esa que se hizo, porque ahí confluyó el ejército regular del cuerpo de patricios, que además elegía a sus oficiales por voto. Saavedra fue elegido por voto y Belgrano fue el segundo jefe elegido por voto, por elección indirecta. Los soldados elegían a los oficiales y los oficiales elegían a su comandante. Confluyó la milicia, que eran los chisperos, que comandaban French y Beruti, que no repartían escarapelas, repartían pólvora, y confluyó el pueblo en lo que sería una pueblada. Cierro con esto. La Argentina es un país que se gestó de esta manera. En la pueblada de los pueblos guaraníes, en la pueblada de Buenos Aires, en la pueblada del Alto Perú, con Juana Zurduy y su marido, el coronel Padilla, en batallas gigantescas como fue la batalla que yo le citaba hoy a Raúl de Pari Pari, donde murió el coronel Warnes, la batalla más sangrienta de la historia de la independencia americana. La Argentina nació en este contexto. ¿Cuál fue el secreto de los patriotas aquellos que sabían a dónde iban y estaban preparados? Por eso Belgrano, que era un niño bien, que era rico, que se podía haber quedado en España y haber sido un hombre de la corte española y haberse pasado una vida bárbara, se puso el uniforme, aprendió a hacer la guerra y, como le dijo San Martín, se transformó en el padre de la patria, porque Belgrano libra las 2 batallas clave que permiten la independencia de lo que hoy es nuestro país, que es Tucumán y Salta. Es un ejemplo Belgrano, lo digo para los más jóvenes, yo soy no se ofenda, ¿no? Un viejo que tiene X años, a mí no me van a llamar a la primera línea, si me llaman a mí porque estamos en el horno. Belgrano era un niño rico, un niño bien, puso su vida al servicio de la revolución, se puso el uniforme y peleó por la independencia y por la libertad. Murió pobre como una rata. Lo enterraron, ni cajón. Lo pusieron en tierra y arriba de lápida el mármol de la cómoda de la habitación donde él murió, que era la habitación de su padre. Pero eso lo hace ejemplar. Y a mí lo que me parece, y con esto quiero terminar, es que nosotros tenemos que pensar en los términos belgranianos. Porque no puede ocurrirnos, como ha ocurrido a lo largo de la historia, a principios del siglo XX con las puebladas, como fue la de Bacena y como fue la de la Patagonia, el 17 de octubre del 45, pero que va a terminar en el golpe de Estado de septiembre del 55, como fueron las del 70 y como fue el 2001. Lo que no nos puede pasar es que el pueblo golpee las puertas de la historia y no estemos en condiciones de hacer un nuevo 25 de mayo ni una nueva acta de la independencia como la de 1816. Esta frase, libre de toda dominación extranjera, de nuestra acta, es el problema que tenemos que completar. Esa es nuestra tarea y yo tengo confianza
en que estamos en condiciones. Porque los pueblos no se manejan por problemas doctrinarios, se manejan por un problema que está acá, en el corazón. Y saben que si no son libres, no pueden ser felices. Porque la única felicidad nuestra va a ser efectivamente libres. Muchas gracias.